están? Sean bienvenidos a esta nueva sesión en este seminario sobre el mensaje de 1888. En las sesiones anteriores estudiamos la historia del libro del pastor E.J. Waggoner. Y en la última sesión estudiamos algunas argumentaciones bíblicas con respecto al pacto defectuoso de piedra. Y vimos que el antiguo pacto consistía en que la ley de Dios estaba escrita en tablas de piedra. Pero el pacto eterno, el pacto que el Padre y el Hijo hicieron desde antes de la creación del mundo, consistía en que reflejaría sus criaturas recién hechas la imagen de Él, su ley establecida en el corazón. Asimismo, Dios quiso hacerlo con los israelitas en el desierto. He titulado esta presentación ¿El pacto eterno es un contrato o es una promesa? De entrada, si el pacto eterno de Dios fuese un contrato, estaríamos fallando inmediatamente y estaríamos entrando en el antiguo pacto, pues el antiguo pacto consistía específicamente en eso, en un contrato, en un Dios hace, el hombre hace. El hombre cumple y Dios cumple. Pero el pacto eterno es completamente distinto. Como veremos, son promesas que Dios le da al hombre. Ahora, hay un principio muy importante que encontramos en la palabra de Dios. En San Lucas, capítulo 11, versículo 11 nos dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Ok, este texto está más extenso, pero lo vamos a dejar hasta allí. ¿Qué padre de entre vosotros, si un hijo le pide pan, le da una piedra? Yo creo que ningún padre que ama a su hijo se atrevería a ofrecerle, estando en condiciones de hambre, teniendo una pieza de pan. Le ofrecería una piedra, le diría: hijo, ve afuera, toma una piedra y yo me voy a comer el pan. Pero saben, esta idea en el mundo acerca del carácter de Dios se extiende por doquier. Se considera que Dios el Padre es un ser que está sentado, que siempre está con el ceño fruncido, esperando el momento en que la persona falla para castigarlo. Y que Cristo es el medio para poder apaciguar esa ira del Padre. Sin embargo, también entre cristianos tenemos una idea quizás no tan exagerada, pero una idea similar con respecto al carácter del Padre. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos considerar que cuando nos acercamos al Padre, debemos pensar que es un Padre amoroso, pues nos dará pan. La palabra de Dios nos dice que Cristo es el pan de vida. En Él está toda la energía de vida. En Él están todas las cosas que nosotros necesitamos. Dios ha provisto en Cristo todo lo que necesitamos. Perdón, necesitamos poder, justicia y necesitamos salvación. Todo eso en Cristo Jesús. Cristo es el pan de vida. Pero algunos otros cristianos se creen tan autosuficientes que se acercan al Padre no pidiendo pan, sino pidiendo piedra. Recordemos que el antiguo pacto consiste en que la ley de Dios está escrito en tablas de piedra. Y cuando nosotros necesitamos perdón, necesitamos justicia, necesitamos salvación, le decimos al Padre: Padre, no nos des solo una piedra, danos dos. Las dos tablas de piedra, la ley escrita en tablas de piedra, y nosotros vamos a obedecer. Nosotros haremos lo mismo que dijo el pueblo de Israel en el desierto. Nosotros no queremos escuchar tu voz, queremos que tú nos des lo que tú quieres y nosotros lo haremos. Ese es el estudio que tuvimos anterior. Bien,
Ahora, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos aclara este punto. Nos dice: empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que al que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Esta expresión, crea que le hay, va más allá de simplemente creer, crea que lo va a encontrar. Realmente el sentido hebreo, el pensamiento correcto es, crea que Él es como el gran yo soy el que soy. O sea, que cuando nosotros nos acerquemos al Padre, debemos acercarnos con fe, no dudando, creyendo que Él es quien es y que Él es nuestro galardón. Así que cuando nos acerquemos al Padre, debemos pensar que si necesitamos perdón, necesitamos justicia, necesitamos salvación, poder para vencer el pecado, no nos va a dar algo, nos va a dar alguien. Pues en Cristo, en nosotros, es la esperanza de gloria. Abraham es el ejemplo de ello. Él entendió que su galardón era la simiente, Cristo Jesús. Vamos a leer esto en Génesis, el capítulo 15, versículo 1 al 6. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Quién era el escudo de Abraham? Jehová mismo. ¿Y cuál era el galardón de Jehová? El galardón de Abraham. Jehová mismo, pues él es en sobremanera grande. Dice el versículo 2: Y respondió a Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Abraham le dijo a Dios: ¿Cómo voy a obtener herencia si no tengo hijo? Y Abraham le dijo: Mira, yo tengo a mi siervo, Damaseno Eliezer. Él es fiel, él es un buen mayordomo, él tiene fe, es un ejemplo de mayordomía. Yo no tengo hijo, pero probablemente un hijo de él me pueda heredar. Y Dios le dijo: No. El heredero nacerá de ti. ¿Por qué? ¿Por qué razón Dios corrigió a Abraham diciéndole que el heredero de las promesas no iba a ser un hijo de siervo, sino un príncipe o un hijo de príncipe, como el príncipe Abraham? Realmente la promesa era Isaac. Ahora, Isaac es un ejemplo, es una ilustración, es un tipo de Jesucristo. Jesucristo nacería, descendería directamente, por así decirlo, de Abraham, pues Isaac representa a Cristo. No un hijo de servidumbre, sino un hijo de la promesa. No un hijo del antiguo pacto, sino un hijo del pacto eterno. Ahora, hay un principio muy importante. Romanos capítulo 4, versículo 17 nos dice: Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que no son como si fuese. Cuando Dios le dijo a Abraham: tendrás prole, tendrás hijo, dice que Dios le dijo: sal afuera, Abraham, y mira las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero interesante que cuando Dios le dijo a Abraham
que saliera a ver las estrellas? Normalmente nosotros salimos de noche a ver las estrellas, aunque no podemos contarla. Pero Dios sacó a Abraham de día. Era de día. O sea, que Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas. Pero para Dios, para nosotros, aquello que no es, simplemente no es. Pero para Dios, aquello que no es, para Él sí es. Y Abraham pudo ver las estrellas por la fe, porque él no podía verlas a simple vista, pero sabía que estaban allí. Seguimos leyendo, Génesis capítulo 15, versículo 7 en adelante. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Vean la pregunta que Abraham le hace a Jehová. Ok, tú me estás prometiendo una tierra, me estás prometiendo hijo, pero ¿cómo yo tengo la garantía de que tú vas a cumplir lo que estás prometiendo? Esa es la pregunta que Abraham le está haciendo a Jehová. Pero en los versículos siguientes vemos lo que Jehová hace. Sigamos leyendo. Dice, y él le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él, Abraham, todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Primero le dice Jehová, yo te saqué de Ur de los Caldeos, te di libertad, te llamé. Ahora, tú vas a hacer esto. Y aquí ocurre lo que es un tipo de pacto, vasallo soseriano. Dios le dice a Abraham, toma una becerra, toma una cabra, toma un carnero, pártelos por la mitad. Las aves no las partas por la mitad. Así que, si recordamos, Abraham le tuvo que dar tiempo. Se tuvo que dar el tiempo para buscar la becerra, para buscar la cabra, para buscar el carnero y las aves. Y Abraham partió los animales y los puso a un lado y al otro lado. Y nos dice que las aves de rapiña venían para comerse, para tratar de comerse los cuerpos de los animales. Y Abraham estaba luchando contra las aves, pues querían devorar. Y a Abraham le vino el sueño y se sentía cansado. Ahora, algo interesante aquí. Un contrato o un pacto entre vasallos soserianos consiste en que un rey o un rey mayor, un rey menor, o un gobernante mayor o un gobernante menor, hacían pacto y tenían que hacer las cosas que estaban prometiendo en ese pacto. Y si no, quedarían como los animales que estaban partidos. Su vida sería cortada. Ahora, sigamos leyendo lo que nos dice el relato. Versículo 12 al 18. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo. Quiero que anoten este dato. Aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, noten, aquí ya se está poniendo el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo,
a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Vemos aquí que Dios hace un pacto con Abraham. Y venida la noche, dice que Abraham vio como un horno y una antorcha pasaba por en medio de los animales. ¿Quién era? Jehová. Jehová estaba haciendo un pacto con Abraham. Pero noten un detalle aquí. Abraham no pasó. Abraham no pasó. El que hizo el pacto, el que estaba haciendo la promesa, era Jehová. Jehová mismo estaba diciendo: Abraham, tú vas a heredar esto porque yo te lo he prometido. Y si no, mi vida va a ser cortada y juro por mi vida que te voy a cumplir. Si no, mi vida voy a terminar como los animales cortados aquí. Ahora, la pregunta es, ¿qué parte tenía Abraham en todo este contrato, por así decirlo, ¿no? Realmente era una promesa. Leamos lo que nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, o sea, en este caso, Jehová pasa por en medio, lo ratifica, nadie lo invalida ni le añade. Palabra de Jehová no se añade ni se invalida. Ahora bien, ¿cuál es la parte de Abraham en este pacto? A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es más por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Es claro, Dios le prometió a Abraham que heredaría. Y esa herencia no vendría porque Abraham obedecería la ley. Vendría ¿por qué? Porque creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Hebreos capítulo 9, versículo 15 y 16 nos dice: así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, la vida eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Leeré nuevamente este texto. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, hablando de Cristo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. En otras palabras, hay una herencia que le promete a Abraham y que nos promete a nosotros. Más allá de la tierra, sino vida eterna. Esta promesa se va a cumplir por la palabra de Dios, porque Él lo prometió, pero hay garantías. Y nos dice aquí que la remisión de las transgresiones, o sea, el perdón de los pecados y la vida eterna, solamente vienen a través de la promesa de la herencia eterna. O sea, tiene Cristo. Es como cuando hay una herencia. Para que puedan heredar, la persona que está heredando tiene que morir, ¿cierto? Y los que van a ser herederos van a recibir eso cuando muera el testador. En este caso, Cristo es el que a Él se le hacen las promesas y Él es la promesa. Y Él es el que da la promesa también, Jehová. La garantía de que eso se va a cumplir, de que esa herencia o ese testamento se va a dar, es que Él muera. Y podemos encontrar en Cristo remisión por los pecados, fuerza y poder para vencer el pecado y también la salvación, pues Cristo murió. En Él están todas las cosas que nosotros necesitamos.
¿Qué nos corresponde a nosotros? Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si tú quieres ganar la herencia, el testamento, por tus propios méritos, diciéndole, bueno Dios, yo merezco, porque hago todas las cosas, porque obedezco completamente, merezco tu herencia. Entonces, el testador que muere, en vano muere. Pero dice no desecho la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el pacto eterno que hizo el Padre y el Hijo es garantizar, dar la gracia al hombre. Es como decir, el hombre está perdido y el Padre y el Hijo se ponen de acuerdo. Dice, vamos a hacer algo que va a maravillar al universo. A esos que están perdidos les vamos a dar el regalo de la salvación. No tienen que hacer nada. ¿Y cómo? Cristo viniendo como un hombre, muriendo. Muere el testador, por lo tanto, la gracia es dada y por lo tanto eres salvo solamente por la gracia, sin las obras de la ley. Pero Cristo en ti es la esperanza de gloria y Él producirá en ti el querer como el hacer, según sea su voluntad. Y su voluntad es nuestra santificación. Nos dice Elena G. de White en Lugares Celestiales, página 12, ¿cuál es nuestra parte del contrato? Recibir y creer. Recibir y creer. Los términos del antiguo pacto eran obedece y vivirás. Obedece y vivirás. Los términos del pacto eterno es recibe y cree. En otras palabras, si tú necesitas vida eterna, tienes que recibir y creer. Así de sencillo. Ahora, nos dice a fin de conocerle, página 369, el pacto de la gracia. Noten ahora cómo lo llama Elena G. de White. El pacto de la gracia. Gracia gratis, vida eterna gratis. El pacto de esa gracia, favor inmerecido, existía en la mente de Dios desde los siglos eternos. Se lo llama el pacto eterno. Review and Herald, 15 de abril 1906. Desde la eternidad se constituyen en el mediador del pacto, la persona en quien serían benditas todas las naciones de la tierra, tanto gentiles como judíos. Cristo. En Él serían benditas todas las naciones de la tierra. Cristo fue destinado como un mediador de la creación de Dios, establecidos desde los tiempos eternos para ser nuestro sustituto y nuestra garantía. Desde antes que el mundo fuese creado, se decidió que la divinidad de Cristo debía ser velada con la humanidad. Cristo hecho hombre. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 945. La expiación de Cristo selló para siempre el pacto de gracia. Fue el cumplimiento de todas las condiciones por las cuales Dios había suspendido la libre comunicación de la gracia con la familia humana. Es decir, Cristo cumple todas las condiciones. Cristo hace todo para tu salvación. Por lo tanto, en Cristo podemos encontrar perdón por los pecados. Podemos encontrar misericordia. Podemos encontrar el poder para vencer el pecado. Podemos encontrar la salvación, porque Él es la garantía. Porque en Él fueron provistas todas las cosas, incluye nuestro propio alimento. Todo lo que nosotros podemos observar, todo lo que nosotros podemos tener, es la garantía de aquel testador que murió y nos ha dado herencia, una vida eterna. ¿Cuál es nuestra parte? Recibir y creer. El último texto que quiero mencionar es Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8. Pero pida con fe. Vea, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pedir con fe, no dudando nada. ¿Qué significa esto? Que es echado, que el hombre que duda es como el que es echado para un lado, para el otro, como las ondas del mar. Y un ejemplo, si hoy en día tú fallaste, cometiste pecado, le fallaste a Dios, hiciste promesas y no cumpliste, y te sientes mal, y dices, Señor, no merezco tus promesas, no merezco la vida eterna, no merezco lo que tú me quieres dar. Y Satanás viene y te dice, sí, eres un miserable, tú no mereces nada, no mereces, mira cómo te portaste. Ahora, se mueve a un lado la ola. Por el otro lado, digamos que mañana te portaste bien, hiciste todo correcto, guardaste los mandamientos de Dios y le dices a Dios, te sientes bien contigo mismo y dices, Señor, ahora sí tú puedes darme lo que tú prometes porque yo me porté bien, porque me siento bien y porque he hecho las cosas bien. Y Satanás te dice, sí, ahora sí puedes reclamar, pero esos son términos del antiguo pacto. Tú no tienes nada que hacer para mover a Dios para darte algo. Dios ya te lo dio en Cristo. Abraham era un ejemplo también, no solo de que él comprendía el pacto eterno, sino también de que él había vivido por un tiempo en la experiencia de haber convivido con los dos pactos en su propia casa. Pero Dios le dijo a Abraham, Ismael tiene que salir, pues Ismael representaba el antiguo pacto. Hijo de servidumbre, hijo que no es libre. Isaac era hijo de la libertad, que representaba a Cristo, el que nos liberta. Pero Dios le dijo específicamente a Abraham, saca a Ismael y Agar de tu casa. No es que Dios tuviese algo en contra de Ismael y Agar, algo personal, no. Es que ellos representaban el antiguo pacto. Y Abraham lo hizo así. Dios quiere que nosotros desechemos ese antiguo pacto, que son nuestras promesas hacia Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima sesión.